tengo que leerlo y tengo que hacerle preguntas al texto bíblico. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? ¿De quién habla? ¿Quiénes están involucrados? ¿De qué tema hablan? ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Por qué Dios dijo esto? ¿Qué enseñó Dios ahí? ¿Y qué significa eso para mí? Ahora, déme un cliente. La I significa interpretación, y es donde yo tomo las cosas claras que Dios ha revelado para alumbrar la oscura, basada en toda la observación. Por lo tanto, tengo que fajarme a entender todos los detalles. Un detalle muy bueno es algo que se llama la palabra clave. La palabra clave es una palabra que se repite más de una vez en un pasaje o en un tema de un pasaje, y que me ayuda a identificar una idea que venía enfatizando el Espíritu Santo. Y por eso repetí esta palabra de la misma forma o con un sinónimo que significa lo mismo. Entonces, cuando yo agarro la palabra clave, le hago a la palabra clave las preguntas y digo: ¿quién sufre? ¿Qué sufre? ¿Cuándo sufre? ¿Cómo sufre? ¿Dónde sufre? ¿Por qué sufre? Y entonces veo eso, no buscando respuesta imaginaria, sino buscando la respuesta que el texto bíblico da. Y eso me ayuda a construir una rica instrucción para la gloria de Dios. La contextualización es eso que era ayer, ¿qué representa hoy? ¿Qué representa la comida a los ídolos? Puede representar el gagá, pero puede representar más cosas, en las cuales a veces un creyente maduro dice: no es nada, agarra la luz en brown, pero ven acá. No sé si ustedes me están entendiendo. Entonces, cualquier cosa de esa que era ayer, pero ¿qué sería hoy? ¿En qué cosa a veces tenemos, verdad, esta divergencia entre un creyente débil y un creyente que cree que es fuerte? Porque hay uno que cree que son fuertes y no lo son. Haciendo lío, mire la iglesia. Y entonces, después que yo veo qué sería eso de ayer hoy, entonces viene la aplicación. ¿Qué yo debo hacer hoy basado en este pasaje de la Escritura? ¿Qué decisión yo debo tomar? Entonces yo digo: bueno, esa es lo buen bravo. Por amor a mi hermano. No, que aprenda, hombre, ven acá. ¿Y qué es lo que él es tan débil? Pues, y yo voy a vivir mi vida entera en eso. Bueno, Jesús se sacrificó por nosotros. Y dice la Biblia en 1 Corintios 8, oiga bien, que por causa de la comida tuya se perderá el hermano débil por el que Cristo murió. Es decir, que no podemos ser ligeros en las decisiones de conciencia. Ni Pablo dijo: vamos a dar un estudio bíblico al varón. Miren, yo voy a escribir una carta para que se la den, para que él se la lea. No, Pablo dijo: por causa de la comida, es ocasión de carne. Entonces Pablo dijo: no comeré carne jamás. Es decir, que la decisión del más sabio, del más maduro, no es obligarme, sino es adaptarse a mí para que yo no sea obligado ni motivado a hacer algo en contra de mi conciencia. Eso es estudiar la Biblia. Y la Biblia es para sacarle el provecho. Entonces, cuando me toca ahora vivirla con mis hermanos, la vivo para la gloria de Dios, sin hacerle daño a otro. ¿Me están entendiendo? Porque si no, estamos haciendo que se pierda la humanidad entera y nosotros vamos para el cielo todito. Y Dios esperándonos allá y intercediendo: mándame a alguien que me le diga, por favor, que no lo está haciendo bien. Dámele un cría ahí. Entonces, vamos a ver un ejemplo de aplicación para terminar. Miren, un punto clave antes de hacer la aplicación de lógica, de la observación, interpretación, contextualización y aplicación. Y eso es largo. Vamos a hacer unos cortos. Puntos clave, mire. No venga con la Biblia, no traiga a la Biblia los prejuicios suyos. Usted tiene que venir a la Biblia a ver qué dice la Biblia. No di que me enseñaron, yo sé, yo esto. No, venga y pídale a Dios que le enseñe. No acomode la Biblia a las ideas previas que usted tenía, no. Porque hay gente que la forza. Lea correctamente y respete la ortografía y las reglas gramaticales del idioma. Tome en cuenta el contexto global, no solo un versículo. Porque hay cosas que Dios también la dice, no solo en el libro que estamos estudiando, sino más adelante. Y tengo que construir el cuadro completo para saber cuál es la verdad de Dios.
Piensa en la Biblia como un rompecabezas y ármelo con la ayuda del autor. ¿Quién es el autor? Dios. Entonces tiene que empezar a ver dónde están las piezas, porque a veces las piezas no están ahí, están regadas en la Biblia. Y usted tiene que ir a buscar entera, con la ayuda de Él, para armar y decir la verdad de Dios. Lea los libros de la Biblia como las cartas personales que a usted le ha enviado. Miren este ejemplo. Le mandaron esta carta. ¿Cómo es que usted la lee? Usted lee el encabezado y la guarda. ¿No es así? ¿Cómo que usted lee una carta que usted le envía? La lee entera y la guarda. Así es que usted tiene que leer los libros de la Biblia. Leerlo completo antes de usted estar sacando conclusiones. Ore con un corazón sincero y humillado. Observe qué dice el texto. Interprete después de observar y ve históricamente qué era lo que pasaba allá. No lo ponga primero aquí. No empiece a interpretar aquí, no. Tienen que observar y ver qué pasaba allá. Porque hay cosas que cuando las traemos de una vez para allá no encajan aquí o las forzamos. Tenemos que ver qué es lo que significaba lo que era el velo de la mujer. Allá. Antes de nosotros agarrar y arrancar con el velo todito aquí. No me entendiendo. Contextualizar después de interpretar bien históricamente en qué contexto de hoy es que cabe ese principio bíblico y aplicar qué quiere decir hoy para mí este texto. Entonces miren, vayan a Génesis 18:20. Pero varón, Génesis 18:20. Dice, en Génesis 18:20, ¿qué es lo primero que tú debes hacer antes de arrancar a estudiar la Biblia? Orar. Padre, enséñame, ayúdame. Mire, yo hacía una oración siempre antes de estudiar la Biblia. Y mi oración era: Señor, el único que sabe lo que quiere decir esta palabra eres tú. Porque tú fuiste el que la inspiraste. Señor, ayúdame con tu Espíritu Santo, ilumíname para entender. Esta era la oración, mire, que yo siempre hacía. Y yo quiero que usted sepa que cuando yo abría la palabra, Dios me enseñaba. Pero recuerde que no es solo decir palabras, sino que Dios está viendo el corazón con que usted está orando esas palabras. ¿Me está entendiendo? Pero siempre empiece orando y pídale a Dios que le dé entendimiento. Y crea que Dios se lo va a dar. Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Pregunto, ¿quién está hablando ahí? Dios. Miren que el texto dice: entonces Jehová le dijo. ¿De quién vino el clamor? Ahí pica el pecho un poco. ¿Te han oído esa expresión popular? Ahí es que pica el pecho. Bueno, ahí pica un poco. Algunos van a suponer que fue Abraham. Pero, ¿se acuerdan cuando le dije que no venga con sus ideas previas al texto? Entonces, usted entiende que es Abraham, pero tiene que descubrirlo en el texto. A veces cuando yo hago este ejercicio con algún grupo, yo le digo: dime en qué verso dice que fue Abraham que hizo el clamor. Entonces tiene que empezar a buscarlo hasta que encuentre a Abraham que le dijo el clamor. No lo va a encontrar, entonces tiene que ver, ¿y dónde dice quién hizo el clamor? En Génesis no lo dice. No lo dice. La Biblia sí dice que es Lot que clama, pero no lo dice. ¿Dónde lo dice? En Pedro. ¿Cómo lo vamos a descubrir eso? Por eso le dije que es armando un rompecabezas. Entonces, ¿a dónde voy? Tengo que ir, vaya a segunda de Pedro. En segunda de Pedro,
¿Estamos ahí? Capítulo 2. ¿Lo tienen ahí? Mire, podemos leer del verso 6 para que tengan idea. 6 en adelante. Estoy en 2 de Pedro 2 del 6 en adelante. ¿Está ahí? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas a ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró, dime, ¿qué dice en tu libro? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, ¿qué dice? Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de él, de ellos. ¿Sabe el Señor? ¿Qué dice? Librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Abraham clama después que Dios le dice que va a destruir. Pero dice que Dios vino a causa de un clamor. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo clamaba Lot? ¿Qué dice Pedro? Afligía cada día. Pero dice que el justo Lot afligía su alma justa. De tal manera que aunque usted y yo no veamos a Lot justo, ¿qué nos enseña la Biblia? Que ahí Lot era justo. Y que Dios lo saca y que Dios sabe librar de tentación a los piadosos. De tal manera que ya sabemos que quien habla es Dios. ¿De quién habla es? De Lot haciendo un clamor. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar? Lo que dice ahí. Entonces Dios empieza. ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo? ¿Y qué decisión? Entonces yo empiezo a leer la palabra y a sacarle provecho. Dame el escribo. Y ahí hay otro texto en Romanos 7:21 para terminar. Romanos 7:21, vaya con su Biblia. No hicimos el ejemplo completo, solo vimos un caso de observación con el caso de Lot. Romanos 7:21, por razón del tiempo, no podemos hacer este ejemplo, ninguno de los ejemplos completos. Romanos 7:21, miren el texto. Le ha tocado, eso está bueno, es una noche donde usted tiene toda la gente ahí y lo tiene con la Biblia ahí, vamos, busque su respuesta, busque esto, haga el quién, vamos a revisarlo. Y entonces al final, cuando toda la gente saca su conclusión, empezamos a ver, eso no se enriquece en el estudio bíblico para enseñar, para predicar, para estudiar en casa, para enseñar a la familia. Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre de Dios me deleito en la ley, pero veo otra ley en mis miembros. Entonces, algunas personas, de hecho el verso 20 dice, y si lo que hago no lo quiero, no lo hago yo, sino el pecado. Este texto puede ser muy mal interpretado. Y necesitamos estudiarlo bien, para no sacarlo de contexto y pensar que Pablo, siendo un creyente, no sabía hacer el bien o era un esclavo del pecado. Porque ¿qué es lo que el texto está diciendo? El texto, simple ahí, sin nosotros estudiar mucho. ¿Qué está diciendo? El mal está en mí y hay esta ley que me lleva cautivo. Que queriendo yo hacer el bien, el mal es que hago. Entonces, ¿qué hacen algunos creyentes? Que cuando eso les pasa, dicen, pero yo estoy igual que Pablo. Yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer, hermano. Y el mal está en mí. Oye, gracias que entendí la palabra. El mal está en mí. Wow, pero ya, se acabó la lucha. Acaba el mal conmigo. No me están entendiendo. Eso es una mala interpretación. Pero producto de que de un texto sacado del contexto. Porque hay todo un contexto del capítulo 6, del capítulo 8 y de todo el libro de Romanos que nos enseña que lo que quiere enseñar el apóstol no es eso. Está en un momento, en un ejemplo, dando un ejemplo de la gente que vive en la ley y que no están renovados en Jesús y que no están usando a Cristo como su fuerza y que no están viviendo una vida de santificación y de separación. Solo le voy a dar un verso para dejar ese caso con poca confusión. Vayan a Romanos 6. Sí, porque entonces ya tú sabes, el mal está en mí.
El problema no es si el mal está en bien, el problema es si usted no puede hacer el bien y nada más puede hacer el mal. Ahí es que está el problema grande. La gente dice, y le volví a dar la galleta. Tú ves que el mal está en bien. Romanos 6, verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Y qué dice? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿qué dice? Erais esclavos del pecado. ¿Qué dice el texto? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser ¿qué? Siervo, esclavo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, a la maldad, presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenza? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús es la nuestra. O sea que básicamente, y usted ve ese salto al 7 para explicar algo y ve el 8, o sea, lo que se está explicando es totalmente lo contrario que la gente saca la conclusión en el 7. Es que en Cristo Jesús somos libertados del pecado y que Dios nos da el poder por el Espíritu para vivir bien para la gloria de Él. Porque en el 8 dice que el que sigue, el que es guiado por el Espíritu de Dios, es un siervo de Dios y no anda según la carne, y que los que andan según la carne no obedecen a Dios ni pueden obedecerle, y que lo que hacen es corrupción y muerte. Entonces la conclusión es que si estamos en pecado nos espera la condenación. Pero los que por la gracia de Dios nos mantengamos agarrados de Cristo y viviendo para su gloria y separados del pecado y con la fuerza de Él pensamos para su gloria, el fruto de la santificación. ¿Y cuál va a ser el fin? Y de eterno. Así que yo creo que ya terminamos, y si no sigue, que ya terminamos. Entonces, mis amados, para mí ha sido un gran placer estar con ustedes en esta noche. Espero que Dios nos haya bendecido y edificado a través de su palabra, y que podamos quizás ver algunas cositas a través de la Biblia que nos ayudan a estudiar la palabra y a ponerla por obra.